Hola, buenos días. Hoy el tema es el de números complejos. Bueno, estamos 21. Vamos a esperar que se conecte vamos a esperarnos unos 2 minutos, a ver si se conectan un poco, unos cuantos más. Eh, bueno, hoy vamos a ver este tema de números complejos. Vamos a ver la aritmética, la forma polar y la forma de Euler. Este tema del inciso D lo vamos a pasar para el siguiente tema, que es el tema 6, el de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, hoy vamos a ver este tema. Comenzamos. Espero que ahí se vea bien el pizarrón. No tengamos problemas. Por cierto, ¿cómo les fue en el examen pasado? ¿Todo bien? ¿No hubo problemas? ¿Sí? ¿Hola? Pues espero que todo bien. ¿Sí? De hecho, yo también Sí. espero. Bueno, esperemos que todo vaya bien, ¿eh? Se dieron de baja varios compañeros, como unos 8 o 10, así es que mañana les muestro cómo quedó el grupo finalmente. Entonces, si ustedes ya se quedaron aquí, pues tienen que hacer todo lo posible que todo vaya bien. Y para ello necesitamos que se pongan bien al corriente con todas sus tareas, ¿ok? Bueno, hoy es día lunes. Hoy es lunes 25 de enero del 2021 y estamos en la semana 06, ¿correcto? Entonces el tema de hoy, como mencionamos hace un momento, pues es el tema de números complejos que nosotros necesitamos para poder estudiar raíces de algunas ecuaciones, pero que son raíces complejas. Muy bien, entonces vamos a ver aquí los números complejos. Números complejos. Vamos a estudiar la aritmética, lo que se conoce como aritmética.
lo B, que es la otra, la forma polar de un número complejo. Y finalmente, pues lo que es la fórmula de Euler. La fórmula de Euler, ¿ok? Bueno, ¿qué son los números complejos o cómo surgen los números complejos? Los números complejos son motivados cuando se quiere, por la siguiente ecuación cuadrática. Saben que esta ecuación cuadrática no tiene solución en los números reales, ¿verdad? Es decir, no existe, ¿verdad? No existe alguna X en los reales, o sea, aquí en la recta real. Si aquí tenemos el 0, pues no existe un número cuyo cuadrado más 1 sea 0. ¿Por qué? Porque las raíces de... ¿Le puede bajar a su cámara, profesor? Sí, claro. Buenos días. Buenos días. Porque ustedes saben que el cuadrado de cualquier número es positivo y si suman un número positivo, pues nunca puede ser 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace a grandes rasgos? De todas maneras, uno dice, bueno, voy a despejar y aquí me va a dar -1 y voy a definir un número nuevo. Definimos un número que le llamaron, definimos un número que le llamaron un número imaginario. Un número imaginario. ¿Cómo es ese número imaginario? Pues vamos a ver. Vamos a escribirlo del otro lado del pizarrón. Vamos a llamar a ese número imaginario el número raíz. ¿Raíz de quién? Raíz de -1. Pues vamos a definir lo que es el número imaginario, que es raíz de -1. Así, ¿no? Simplemente voy a llamar raíz de -1 al número i. Así definimos el número i como raíz de -1. ¿Y qué quiere decir raíz de -1? Bueno, pues aparentemente no va a tener ningún significado, sino que vamos a representar el raíz de -1 como un número fuera de la recta real. Y aquí yo tengo el eje de las X, le voy a llamar real, y aquí le voy a llamar imaginario. Aquí voy a poner 0, 0, y aquí exactamente en el 1 voy a poner el número i, que se llama raíz de -1. Es decir, simplemente lo represento pues como la coordenada de un vector que sería el 0,1, ¿verdad? Así, simplemente. Pues al principio nos va a caer de raro, ¿sí? Nos va a caer raro que que simplemente diga i es raíz de -1. Pues, ¿qué significa eso? No, pues es un punto en el plano R2, ¿sí? Pero que en este caso le vamos a llamar complejo, ¿sí? Entonces simplemente le llamamos así raíz de i, y aquí
está fuera, si ustedes se fijan, está fuera del plano, de la recta real, o está fuera del eje de las X. Pero ¿qué satisface? ¿Qué condición satisface? ¿Qué condición satisface el número i? Pues satisface que el cuadrado de i pues es -1. O sea, el i significa que su cuadrado pues es simplemente raíz de -1, y el cuadrado de ese número va a ser -1. En realidad, ¿y dónde se encuentra -1? Pues el -1 ya se encuentra por aquí, ¿no? Entonces, en realidad, el número i es un número que al multiplicar por sí mismo nos da el número -1. ¿Pero eso qué vendría a ser? Pues vendría a ser una rotación de cuántos grados de pi sobre 2, ¿verdad? O sea que el número, si lo multiplicamos por sí mismo y al multiplicarlo por sí mismo nos da -1, quiere decir que hay una rotación de pi sobre 2, ¿verdad? A la hora de multiplicar. Entonces, pues quien inventó esta idea de los números complejos, ¿sí? Dijo, bueno, voy a imponer esta condición, ¿sí? Y voy a definir los números complejos como, como el conjunto de números de la forma a más b veces i, tales que tanto a como b son números reales. Entonces los números complejos pues simplemente van a ser cosas de esta forma, ¿no? A más bi, tales que a más b están en los números reales, ¿sí? Ah, caray, ¿y cómo está eso? Pues entonces quiere decir que 1 más i es un número complejo, 1 menos i también es un número complejo, 0 más i también es un número complejo, ¿verdad? Es decir, y voy a representar cualquier número z en los complejos. Z está en los números complejos si z se puede escribir como una pareja de números a más bi. Ese va a ser un número complejo. Entonces, un número complejo lo voy a poder identificar como pues una pareja, ¿no? A, B. También lo puedo representar como una pareja de dos cosas, así, A, B, de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a representar un número complejo en el plano? Pues vamos a ver que se va a representar como algo así, ¿no? Como que yo voy a tener aquí cualquier número complejo, pues tiene que ser pues XY, y ponemos 0XY. Entonces, le vamos a llamar el plano complejo, pero como dijimos, a este eje le vamos a llamar siempre imaginario, ¿no? Y aquí le vamos a poner real, para hacer alusión de que en el eje horizontal los números son esencialmente números reales, ¿verdad? Que no tienen parte imaginaria. Bueno, entonces, si z está en los números complejos, significa que es lo mismo que z se puede escribir como un número real más b veces otro número por i. Ajá. Entonces, fíjense que si yo multiplico b veces i, aquí está el número i, b veces i, pues significa que si b es mayor que 1, b por i está más arriba, y si b es menor que 1, b, por ejemplo, un medio, a la mitad de i, pues sería por aquí. Entonces, en el eje imaginario, pues están los números b por i, y en el eje real tenemos los números a.
que no tienen A simplemente como cualquier número real. Si nosotros queremos localizar un número A más BI, pues tendríamos que hacerlo con la regla del paralelogramo. Movernos A unidades hacia la derecha y B unidades hacia arriba, y entonces este sería como un vector en R2. Es decir, lo representamos como un segmento dirigido desde el origen hasta la pareja A, B, que se representa como A más B, que es lo mismo que A más B, ¿sí? ¿Correcto? Donde I, pues es raíz de quién, de menos 1, ¿no? Raíz de I es raíz de menos 1, recuerden, ¿no? Aquí. Ajá. Bueno, pues entonces, cualquier número, por ejemplo, si ustedes quieren localizamos en el plano los números, vamos a poner localizar en el plano complejo, los números, primero 1 más 2i, Profe, ¿podría 2, poner la cámara, por favor? sí, 1 menos 3i, ajá. Si los queremos localizar en el plano complejo, estos números, entonces pues dibujamos aquí el eje imaginario, el eje real, ¿sí? Y vamos a suponer que aquí tenemos una unidad 1, 2 y 3, y aquí 1, 2, 3. Entonces, 1 más 2i pues sería un número que se encuentra por aquí. 1 más 2i sería el número complejo. 1 más 2i. 1 menos 3i pues sería movernos hacia abajo. 3 unidades. Este sería 1 menos 3i. Es decir, cada punto en el plano complejo se puede representar como de la forma 1 más A más BI. Cada punto en el plano complejo se puede representar como A más BI. Entonces, de aquí ya no sé si queda claro que es un número complejo, simplemente pues es sumar a un número real B veces I. ¿Sí? Así concebimos que es un número complejo. Más adelante va a adquirir un significado geométrico que le vamos a dar. ¿Sí? Entonces, ya puedo mover la cámara hacia el otro lado. Ya, profesor. ¿Sí? Bueno. Ahora, aquí la cuestión es, ¿cómo se suman dos números complejos? ¿Cómo sumamos dos números complejos? Vamos a ver cómo se suman, cómo se multiplican. Primero, como primer paso. Y vamos a ver cómo se multiplican los números complejos. Multiplicación de números, suma de números complejos. Suma de números complejos. ¿Cómo es esa suma? ¿Cómo definimos la suma de números complejos? Pues vamos a ver. La suma de números complejos, primero, ¿cómo se va a hacer? Si tengo dos números complejos,
sean a Z1, A1 más B1 por I. Y Z2 como A2 más B2 por I. Ese es otro número complejo. Ajá. Donde ya sabemos que A1, B1, A2, B2 son números reales. Entonces, la suma se define de esta manera. Como Z1 más Z2. Ajá. Z1 más Z2 Z1 más Z2 igual, pues, ¿qué sería? ¿Qué es lo más natural? ¿Qué es lo más natural? Pues agrupar los términos que no contienen la I y luego agregarle los términos que contienen la I. Entonces se suma la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Esa es la suma de números complejos. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos números complejos Z1, 1 más 2i, más 5, más 3i. Es sencillo porque solamente tengo que poner 1 más 5, más 2 más 3 por i, porque sumamos 2 veces i, más 3 veces i. ¿Sería cuánto? Pues sería 6 más que 5i. Es decir, es como sumar términos semejantes. ¿Puede Tomar bajar como... la cámara, profesor, ¿sí? por favor? Sí, claro. Tomar la i como, es como sumar términos semejantes, como que la i es la variable, ¿no? Me olvido de qué raíz de menos 1, simplemente, pues, veo aquí que tiene coeficiente 3, el 2i tiene coeficiente 2, simplemente sumo 2i más 3i. Y los que no contienen la i, pues los sumo como tal, ¿no? Por ejemplo, es 1/3 más 5 medios de i más 1/5 menos 1/3 de i. ¿Cómo sumamos estos números? Pues simplemente la parte real, ¿sí? La parte real pues es 1/3 más 1/5. Voy a cambiarme hacia el otro lado. Aquí pues simplemente 1/3 más 1/5. O sea, ¿por qué? Porque tengo aquí, agrupo los términos que no contienen la i, más 5 medios menos 1/3. ¿Y cuánto nos daría aquí? Serían 15, ¿verdad? 5 más 3, 8 más aquí 6, ¿verdad? 6, porque el otro es 1/2 más tercios, 2 por 3, 6, 2 por 5, 15, menos 2 por i, y aquí es 8 quinceavos, más 13 sextos de i. Ajá. Eso es 3 sextos de i. Y si por ejemplo tengo otro ejemplo más, si quiero sumar 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Más i veces raíz de 3, ¿sí? Con el número 1/3 menos raíz de 5 por i. Pues de modo, aquí tengo 1 entre raíz de 2 más 1/3, o sea, la parte real con la parte real, más raíz de 3 menos raíz de 5 por i. Aquí
Aquí, ¿cuánto nos quedaría? Pues aquí, este número es raíz de 2 sobre 2, más 1/3. Aquí ya nada puedo hacer, se queda así, ¿no? ¿Le puede bajar a su cámara, por favor, Sí, profe? claro, claro. Entonces aquí pues simplemente le ponemos así, ¿no? Pues sería ¿qué? 3 por 2, 6. Entonces aquí sería 3 veces raíz de 2 más 2, ¿no? Más raíz de 3 menos raíz de 5 por i. Ajá. Y a esto pues ya no hay más que hacerle, que se puede quedar así, ¿verdad? Y ya, es decir, es claro entonces cómo sumamos, ¿verdad? Pero esto pues tiene una representación geométrica de la suma, ¿no? Bueno, los dejo copiar esto, vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de aritmética de números complejos, es primero definir una suma de números complejos, y después nos vamos a preocupar por ver qué propiedades tiene esa suma. ¿Qué propiedades tiene esa suma? Ese digamos que es el siguiente paso. Ya nos podemos mover hacia el otro lado. Ya. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a movernos hacia este lado. Vamos a borrar aquí esto que tenemos. Vamos a colocar un plano complejo. Bueno, vamos a ver aquí una ilustración geométrica de la suma, ¿verdad? Ilustración geométrica de la suma de números complejos. Bueno, para ello vamos a dibujar un plano cartesiano. Dibujamos un plano cartesiano. Aquí colocamos la parte real, la parte imaginaria. Vamos a decir que sea Z1 un número, sea Z1 un número A1 más BI. Y un Z2 como A2 más B2 veces I. De modo que desde el origen tomamos, vamos a suponer que uno se encuentra por aquí. ¿Sí? Se encuentra el primer número complejo. Aquí está, se alcanza a ver. Vamos a ver. Ok, aquí está el número complejo Z1. Aquí pues este lado es A1 y de este lado es B1. Ajá. Y vamos a suponer que por aquí se encuentra el otro número Z2, que desde luego que aquí tenemos A2, y si proyectamos sobre el eje de la imaginario el B2, aquí tendríamos B2, A2 y B2. Entonces aquí unimos esta parte, ¿sí? Unimos esta. Aquí está el otro número completo, ¿vale?
Entonces, debido a que la suma de Z1 más Z2 se define como sumar la parte la parte real con la parte real más la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿sí? Como que siendo términos, pensando que son términos semejantes, ¿sí? Debido a eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que, como que la regla del paralelogramo, ¿verdad? Es decir, es como si a este A2 le agregamos A1, ¿dónde vamos a caer? Vamos a caer por aquí, ¿verdad? Y si al B1 le sumamos B2, pues vamos a caer más hacia arriba. Entonces equivale a que nosotros traslademos este vector, así como está, a este lado, ¿sí? Lo voy a dibujar con otro color. Eso equivale a esta. Equivale a que aquí vamos a colocar el vector Z1, ¿sí? Y aquí va a estar el vector Z2, ¿verdad? Este vector lo pasamos lo movemos tal cual, con la misma magnitud, y lo llevamos aquí. Entonces aquí vamos a tener el otro vector, que va a ser este. Aquí va a ser Z2. ¿Y cuál va a ser la suma? Pues unir el punto inicial con el punto final que tenemos aquí, ¿verdad? Esta va a ser la suma. La suma de los dos números complejos. Lo que vamos a tener aquí es este vector. Este sería Z1 más Z2. Este vector, ¿no? Esa sería la suma de dos números complejos. Debido a que sumamos componente a componente, es que resulta la regla del paralelogramo. ¿Por qué? Porque al A1 agregarle el A2 equivale, ¿sí? A1 equivale a A2, equivale a que a trasladar este vector hacia este lado. Y al A2 agregarle A1, pues equivale a tomar este vector y ponerlo a este vector, subirlo, trasladarlo y ponerlo en esta posición. Pero además, aquí hay algo que también es muy importante. Dos números complejos, igualdad de números complejos. Igualdad de números complejos. ¿Cuándo voy a decir que dos números complejos son iguales? Pues lo que voy a decir es que Z1 igual a A1 más BI, ¿sí? Igualdad de números complejos. Y voy a decir que el número complejo Z, ¿se ve o no se ve? O cambio de color. Sí se ve. Sí. Más B1 por I. ¿Sí? Es igual, aquí sean cualquiera dos números complejos. Y Z2 A2 más B2 por I. Entonces, voy a decir que Z1 es igual a Z2. Sí. A1 es igual a A2. Y B1 es igual a B2. Ajá.
O sea, dos números complejos son iguales si la parte real del primero es igual a la parte real del segundo y la parte imaginaria del primero es igual a la parte imaginaria del segundo. Entonces voy a decir que ¿Puede mover su sí, cámara tantito a la derecha, por favor? claro. Gracias. Entonces voy a decir que dos números son iguales si Z1 es igual a Z2 si la parte real del primero es igual a la parte real del segundo y la parte imaginaria del primero es igual a la parte imaginaria del segundo número complejo. Entonces yo voy a decir que dos números complejos son iguales. Resulta que esta propiedad es la que nos permite decir, definir así los números, nos permite decir que la representación de este número Z2 es equivalente al Z2 que tengo acá arriba, ¿no? O sea, si yo traslado un vector sin modificar el ángulo, la dirección, ni la magnitud, eso equivale a decir a esta igualdad, ¿no? Por eso, cuando ustedes lleven matemáticas 3, les van a decir que dos vectores son iguales y son iguales componente a componente, y esa propiedad nos va a permitir trasladar, ¿no? Trasladar dos vectores, ¿no? Si ustedes, estos dos números complejos, no importa en qué posición se encuentren, pues geométricamente son el mismo, ¿no? Porque tienen la misma parte real y la misma parte, es decir, aquí tienen A y aquí también tienen B, la misma magnitud, digamos, las mismas componentes. Por eso van a ser iguales. Son congruentes en cierta forma, ¿no? Si ustedes colocan este triangulito en el segundo y el segundo en el primero, quedan perfectamente embonados. Eso quiere decir que sean iguales los números complejos. O geométricamente que la igualdad se defina de esta manera, significa que yo puedo aplicar la regla del paralelogramo y por eso lo puedo hacer. Bueno, vamos entonces ahora a ver qué propiedades tiene la suma de números complejos. Bueno, primero, ¿ya copiaron esa parte? ¿Ya? ¿Ya? Bien. Nos vamos entonces al otro lado del pizarrón. Vamos hacia este lado del pizarrón. Propiedad, bueno, vamos a ver en cuanto a notación, si ustedes tienen un número complejo Z, Z está en los complejos, entonces Z se puede escribir como A más BI. Entonces, muchas veces al número A se le llama la parte real de Z y se escribe así, la parte real de Z, con esto, R de Z. Y la B se escribe como IM de Z, la parte real se lee la parte real del número complejo Z, así se llama, la parte real del número complejo Z. ¿Y cómo se lee aquí? Pues también la parte real, parte imaginaria del número complejo Z. Así se lee, así se
se representa. Por ese motivo nosotros en el plano complejo escribimos en el eje vertical IM y en el eje horizontal RE, para decir que los números complejos pues se representan como un plano, así, IM, y aquí pues el origen, ¿verdad? Decimos que este es el plano complejo, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, los números reales están inmersos, están contenidos en los números complejos, están encajados en los números complejos, porque es esta parte, ¿no? ¿Verdad? Desde luego que cualquier número real, lo escriben así, A más 0i. A más 0i es igual a ¿qué? Pues es la parte imaginaria, la pueden poner 0 por i, y en ese sentido, pues es un número complejo. ¿Le puede bajar a su cámara, por favor, profesor? Todo número complejo, A más 0 veces i pertenece a los números complejos. Y también, y como 0 por i es 0, pues entonces también este número es real, ¿no? Lo podemos ver como un número real. Es decir, 0 más A más 0 por i está contenido, es igual a A y es un número puramente real, ¿no? Es decir, cuando un número complejo está formado solamente por la parte real, decimos que es puramente real, ¿no? Puramente real. Es un número real puro, ¿no? Pero por otro lado, si z es igual a bi, pues entonces z es puramente imaginario. Puramente imaginario. Si la parte real si la parte real y la parte imaginaria son distintas de 0, es una mezcla de los dos, ¿no? Entonces, no es puramente real ni es puramente imaginario. Ahora, ¿qué propiedades tienen los números complejos? Y también el número 0. ¿Cómo podríamos representar el número 0? Pues el 0, pues se puede representar como 0 más 0i. Entonces, pues el 0 real tiene dos papeles. Es un número complejo también como 0, pero lo podemos ver de las dos maneras, ¿sí? Muy bien. Nos pasamos al otro lado. Pasamos al otro lado. Así. Vamos acá. Ánimo, ¿verdad? Vámonos por acá. Ánimo. Ánimo. Vamos, vamos. Entonces vamos a ver, ya definimos, ya sabemos cómo se suman los números complejos, geométricamente como con la regla del paralelogramo. Y entonces vamos a hablar de propiedades de la suma de números complejos. Propiedades de la suma de números complejos. Propiedad número 1. Propiedad 1. Ustedes me dicen cuando ya no se vea este color para deshacernos del plumón. ¿Sí? Por favor. Entonces, la propiedad 1 dice lo siguiente.
vamos a ponerle de suma S1, ¿no? Dice, para todo número, voy a usar este símbolo como una A hacia arriba, es decir, para todo. Quiere decir para todo. Para todo Z1 igual a Z1 y Z2 en los números complejos. Ajá. La propiedad 1 dice que implica que entonces para todo Z1 y Z2 la suma es otra vez un número complejo. Es decir, cuando nosotros tenemos esa propiedad, pues decimos que la suma es cerrada. La suma es cerrada. Si yo sumo dos números complejos, la suma vuelve a ser un número complejo. Y decimos la suma es cerrada. No sé si queda claro esto, pues si tengo aquí dos números complejos, entonces que tenemos que, pues Z1 más Z es de la forma A1 más B1 por I, más B1 por I, y Z2 es igual a A2 más B2 por I, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos cuando sumamos? Pues tenemos Z1 más Z2, aquí sumamos las partes reales, más las partes imaginarias, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí que esto es un número real, y también esto es un número real, ¿no? Es decir, vuelvo a tener pues un número que tiene una parte real y una parte imaginaria, entonces es un número complejo. Esto para cuestiones de aplicación no nos dice gran cosa. Solamente nos dice si sumas dos números complejos, vuelves a obtener otro número complejo, pero para fines prácticos, pues esto no nos sirve para nada, pero para alimentar el razonamiento, pues está bien, ¿no? Me ubico en que no me salgo del plan. Propiedad número 2. Propiedad número 2. Bueno, entonces, ¿cómo le llamamos a esta propiedad? La cerradura, ¿verdad? Cerradura. O también le llaman clausurativa. Propiedad de la cerradura de números complejos. Es que esta es una propiedad que tiene la suma de los números naturales. Yo tengo los números. Cámara, por favor, profesor. Sí, claro. Sí. Gracias. Los números naturales, ¿sí? Tienen esta propiedad, los números enteros. Ustedes lo vieron en precálculo. Los números racionales, si suman dos racionales es racional. Y los números reales tienen esta propiedad. Entonces, no es raro que sea una propiedad que hereden los números complejos. Bien. La propiedad número 2 dice que también que lo vamos a poner la suma de la suma, S2 le llamamos. Dice para todo Z1 y Z2, otra vez, para cualquier pareja de números complejos, entonces, bueno, ocurre coma, y decir entonces, la Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1. Esta se llama propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa de los números complejos. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí lo que estamos diciendo es que la
cada suma, cada término de la suma se llama sumando. Entonces, lo que dice aquí es que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué significa esto? Que primero al Z1 le agrego Z2 y es lo mismo que agregarle a Z2 el primero. O adicionarle a Z2. Si le adiciono a Z1, Z2, es lo mismo que a Z2 adicionarle el Z1. Entonces, pues en realidad Z1 ustedes saben que es A1 más B1 por I. Y Z2 es A2 más B2 por I. Entonces se dice, bueno, pues yo voy a Z1 más Z2, significa que tomo A1, le agrego el B1, y tomo A2, y tomo no, aquí tomo A1 y le agrego A2, y al B1 le agrego B2, ¿sí? Por I. Pero puedo intercambiar el orden porque la conmutatividad se vale en los números reales. Aquí a B2 más B1 por I. Y pues, ¿qué estoy haciendo? Pues que Z2, que esto es lo mismo que Z2 más Z1, ¿verdad? Tengo la propiedad conmutativa. Geométricamente, esta propiedad es la regla del paralelogramo. ¿En qué sentido la regla del paralelogramo? En el sentido que lo mencionamos hace un momento. No sé si aquí se alcance a ver todo el pizarrón. ¿En qué sentido? Pues que teníamos aquí la parte real, la parte imaginaria. Cuando nosotros tomamos aquí un Z1, y luego por aquí el Z2, ¿sí? ¿Qué hicimos? Pues para hacer la suma, pues primero al Z1 le agregamos el Z2, significa esto. Y luego llegamos a qué punto? Pues llegamos a este punto final. Es el Z1 más Z2. Y el otro término, ¿qué significa? Pues que al Z2 yo le agrego el Z1. Y de todas maneras llegamos al mismo punto. Esto no es más que verificar la regla del paralelogramo de los números complejos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí. Sí. Bueno, pues ahora nos pasamos al otro lado del pizarrón. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Vamos a pasarnos al otro lado del pizarrón. ¿Qué otra propiedad ustedes se recuerdan del precálculo con respecto a la suma? Estamos pues en la aritmética de los números complejos. ¿Qué otra propiedad ustedes recuerdan de los números complejos? Ya tenemos la cerradura, la conmutativa y la propiedad ¿qué? Asociativa, ¿verdad? La propiedad asociativa. Propiedad número 3. Propiedad número 3. La propiedad número 3 es la propiedad asociativa. Propiedad 3. ¿Cómo les vamos a llamar la propiedad 3? Sí, claro. Propiedad número 3. La vamos a llamar la propiedad asociativa. ¿Sí? S3. Esta propiedad es la que nos permite, yo tomo cualquier 3 números complejos. Si yo tomo 3 números complejos, cualesquiera, entonces quiero sumar
Y entonces dicen, bueno, ¿qué hago? Por si la suma, la suma de dos números complejos es una operación binaria. Se tiene que hacer primero entre dos, al mismo tiempo entre tres, no es posible. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, pues primero le tomamos esta pareja y finalmente le agregamos el Z3, pero también puedo tomar al Z2 y al Z3, ¿no? Es decir, primero tomo esta pareja y le agrego el Z3, o bien a la segunda pareja, Z2 y Z3, lo sumo y luego les agrego el Z1. Esta se llama propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Propiedad asociativa, es decir, esta es una propiedad importante en álgebra porque es la que nos permite colocar signos de agrupación, ¿verdad? Es la que nos permite agregar llaves, corchetes, paréntesis. ¿Por qué? Porque una operación va después de otra. Entonces, si ustedes tienen, para explicar esta propiedad, si tienen ustedes A1 más B1 por I, Z2 igual a A2 más B2 por I, Z3 igual a A3 más B3 por I, ¿verdad? Y quieren sumar Z1 más Z2 más Z1 más Z2 más Z3. Pues, ¿qué va a pasar en este caso? Pues va a pasar que lo que yo estoy haciendo es primero tomar A1 más A2 y agregarle el A3. Ajá, ya formé aquí mi primer, es decir, aquí a la hora de hacer esto, agrupo las partes reales y las asocio, ¿verdad? Y luego las partes imaginarias, B1 más B2, las asocio, más C1, ¿verdad? Más B3. Entonces aquí pongo este corchete, aquí pongo otro corchete, y aquí está el I. Esto es al hacer esta suma. Pero entonces yo puedo, adentro de estos corchetes, poner A1 más A2 más A3, ¿no? Ajá. Y luego aquí en este otro B1 más B2 más B3, así, por el I. Pero esto significa que al separarlos, pues voy a tener aquí el Z1 más Z2 más Z3. Es decir, esta propiedad es válida porque también es válida en los números reales. Es una propiedad que hereda los números complejos. Propiedad S3, que se llama propiedad asociativa. ¿Está claro? Propiedad asociativa. Así. Propiedad asociativa. Vamos con la tercera propiedad. Estas propiedades solamente pues, nos van a permitir hacer operaciones entre números complejos. La suma. Geométricamente, esto, ¿cómo lo podríamos interpretar? Vamos a ver si es posible hacerlo aquí. Aquí tenemos en la parte real, la parte imaginaria. Y por aquí colocamos un número complejo Z1. Tenemos un número complejo Z2 y un número complejo Z3, ¿no? ¿Le puede bajar a su cámara, por favor, profesor? Gracias. Sí, ¿no? Ahí tenemos esos tres números complejos. ¿Cómo suman Z1 más Z2? Z2 más Z3, ¿dónde se encuentra Z2 más Z3? Por lo que acabamos de mencionar con la regla del paralelogramo. Se van a unir, ¿no? Aquí voy a colocar aquí por arriba estos dos así, ¿no?
Y aquí ya sería la resultante, ¿verdad? Este sería Z2 más Z3. Ajá. Y ya finalmente, una vez que ya tengo Z2 más Z3, aquí como coloco Z1 y aquí sería aquí. El Z2 más Z3 sería ¿no? Y finalmente, o sea, no hay que perder de vista que este es el Z3 y entonces aquí está, este es el Z2, ¿no? Este lado, ¿no? ¿Cuál sería el resultante de esos tres, de esa suma? La resultante de esta suma, pues sería sería uno que une el origen, este color, con este, ¿verdad? Este sería finalmente el Z1 más Z2 más Z3. Así, ¿no? Este mismo. Pero también para ver que también se cumple. Si primero asociamos Z2 y Z1 y Z2, ¿cómo le haríamos con Z1 y Z2? Lo que haríamos con Z1 y Z2 es lo siguiente. Aquí Z1 y Z2, aquí nos quedaría así. ¿Verdad? Este sería el vector Z1 y Z2, ¿no? Z1 y Z2. Ustedes lo pueden hacer con una regla así muy bonito en su cuaderno, Z1 y Z2, que sería este vector. ¿Sí? Y luego si finalmente a este vector, que es Z1 y Z2, le agregamos Z3, que sería este, aquí donde terminamos, colocamos esto aquí. Esto sería Z3. Entonces tenemos el mismo vector aquí, ¿no? Medio confuso, pero... Es decir, aquí para obtener esta componente y luego agregarle Z1, pues llegamos a este punto. O bien a Z2, ¿sí? Primero sumamos Z2 con Z1, equivaldría a obtener este paralelogramo. Ya que tengo esta diagonal, le agrego el Z3 y voy a caer en este mismo punto, ¿no? Aquí parece que lo estoy forzando, pero si ustedes lo hacen con cuidado, con una regla y un compás, pues un compás no, con unas escuadras, un transportador, pues van a tener esta situación, ¿verdad? La representación de la propiedad asociativa. ¿Sí? ¿Está claro? Volvemos a hacer el dibujo. Volvemos a hacer el dibujo, profesor, A ver, pero vamos a hacer. más grande, por favor, tan amable. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Gracias. Para hacer el dibujo bien. Vamos a borrarlo. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Propiedad asociativa. Lo que queremos verificar es que queremos verificar lo siguiente. Que queremos verificar que para todo Z1, Z2, Z3 en el plano complejo, pues Z1 más Z2 más Z3. ¿Sí? Queremos verificar esto. ¿Sí? Es igual a Z1
más Z2 más Z3, ¿no? Sí. O ponerlo así, o primero esta, ¿no? Así. O sea que no importa el orden en que nosotros acomodemos los paréntesis. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer un dibujo que sea coherente. Vamos a colocar aquí el plano complejo. Colocar aquí el plano complejo. Aquí la parte real, la parte imaginaria del origen. Y vamos a colocar aquí el complejo Z1. Z1. Así, ahí está Z1. Vamos a colocar un Z2 aquí. Quizá más pequeño, un Z2. Y un Z3. Así un Z3 es para ilustrar. Un Z3. Ajá. Muy bien. ¿Qué significa este término? ¿Este término qué significará? Vamos a dibujar con un color distinto. ¿Cómo representamos Z1 más Z2? Bueno, este vector que tengo aquí lo voy a trasladar con la misma magnitud y el mismo ángulo. Lo vamos a colocar aquí. Ajá. Cuidando que no rote más de lo debido. ¿Sí? Vamos a trasladarlo aquí para representar Z1 más Z2. Ajá, Z1 más Z2. Lo dibujamos aquí, ¿verdad? Este sería Z1 y este lo movemos aquí, sería Z2. Ahí está mi rectángulo, ¿no? Ahora si yo uno estos puntos, ¿sí? Si unimos estos puntos desde el origen a este punto, si yo uno este punto, ¿este quién es? Pues este color verde es... ¿Quién es el color verde? Es la suma de Z1, ajá, más Z2. Este verde me representa Z1 más Z2. Ya está. Eso es Z1 más Z2. Correcto. Ahora, ¿qué les parece si ese Z1 más Z2 le agrego Z3? Entonces ya tengo el que está entre verde es este, ¿no? Entonces a este color lo voy a mover con mucho cuidado para no deformarlo. Y voy a colocarlo aquí, ¿verdad? Así más o menos cuidando la inclinación y toda la cosa. Y más o menos. ¿Qué Y color lo voy a ocupar, perdón? el verde. Estoy colocando el verde. Ok, gracias. Ustedes hagan lo mismo, siempre tengan ahí sus colores preparados, ¿no? Para hacer estos dibujos. Ajá. Aquí está.
Y entonces este Z3 que está aquí va a ser el que viene aquí, ¿no? Z3 es este. Este es Z3. Ajá. Correcto. Entonces ahora, ¿sí? Ahora vamos a tener que si unimos, vamos a unirlo con un color rojo, ¿les parece? Un color rojo. Si unimos este punto con el origen, esto sería ¿qué sería esta suma? Pues Z1 más Z2 más Z3, ¿no? Ese sería, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer vamos a sumar Z2 más Z3, ¿no? Aquella parte. Con el verde lo hacemos, con el azul lo hacemos. Este Z2 más Z3. Si hacemos Z2 más Z3 o Z3 más Z2, ¿qué vamos a tener? Tenemos que llevarnos el Z3 hacia este lado, cuidando que no se nos dé así, ¿verdad? Y luego este punto pues sería este Z3, Z2 me lo llevo aquí, cuidando que así. Y por lo tanto, el Z2 más Z3 sería, ¿qué sería Z2 más Z3? Pues más o menos sería este. Z2 más Z3. Ahí está. Y ahora para hacer la suma de Z2 más Z3, pues el Z1 me lo llevo aquí en este punto, ¿verdad? Este es el Z1. Se lo voy a agregar aquí, ¿no? Y si ustedes se fijan, voy a caer. Este va a ser el Z1, miren. El Z1 lo tengo aquí y me lo llevo sin alterar la dirección. Y llego aquí, ¿verdad? Este sería Z1. ¿Se dan cuenta? Y entonces vemos que llegamos a lo mismo, ¿verdad? Ven estas dos formas que tienen aquí. Estos dos puntos. Y tendríamos esa figura. De esa manera. Y digamos, verificamos que se cumple siempre la propiedad asociativa, ¿no? Esta diagonal que viene aquí es Z1 más Z2. Y luego Z3, ¿quién es? Pues Z3 es el que tengo aquí, ¿verdad?
se lo agrego a esta y me forma este rectángulo. Y por otra parte, la suma de Z2 más Z3 es esta diagonal, y si le sumo Z1, pues tengo el mismo rectángulo que aparece. Entonces tengo la propiedad asociativa, ¿no? ¿Sí? Tengo la propiedad asociativa. ¿Está correcto, Ingrid? Sí, profesor, ahora sí. Está claro, ¿verdad? Sí, más claro. Eso es para que en nuestra mente pues, se forme una idea geométrica de cómo es la suma de números complejos. Ajá, la suma pues significa la regla del paralelogramo. Ajá. Y la asociatividad es un paralelogramo más complicado, pero más bonito, ¿no? Porque fíjense, se forman estos dos rectángulos al lado como las alas de un papalote, ¿no? Y debido a esa propiedad, nos da este otro rectángulo que tenemos aquí completamente simétrico, ¿no? Entonces, hasta para la portada de su cuaderno pueden usar una cosa así bien ilustrada, ¿no? Y les quedan figuras muy bonitas. Ok, esta fue la propiedad número 3. Ahora vamos con la propiedad número 4. Propiedad número 4. Propiedad número 4. Propiedad número 4. ¿Cuál creen que sea la propiedad número 4? ¿Cuál será la propiedad 4? La propiedad número 4 es la existencia del neutro aditivo. Se postula la existencia del neutro aditivo. Existencia. Vamos a poner ese 4. Dice para cualquier, existe, ¿verdad? Existe el cero complejo. Es un problema existencial, ¿no? Existe un número complejo. También esto para cuestiones prácticas. ¿Qué pasa con el cero, no? El cero complejo dijimos, pues es 0 por 0i, ¿no? Tales que, o tal que, para todo número complejo, ajá, para cualquiera que sea, si le sumas el cero complejo a la z o z el número complejo, da lo mismo. Por eso es que se le conoce como neutro aditivo. Neutro aditivo. Ajá, neutro aditivo. Para todo número complejo, si le sumas el cero, pues da lo mismo. Aquí pues la explicación es que si z tiene la forma a más bi, y 0 es 0 más 0i, pues z más 0 pues sería a más 0 más b más 0 por i igual a más bi.
Ajá. A más BI. Ajá. Entonces tenemos esa situación, ¿verdad? No sé si sea claro esta parte. El neutro aditivo tiene un elemento neutro. ¿Para qué servirá ese elemento neutro aditivo? ¿En qué nos va a servir? Dirán ustedes. Eso es muy abstracto porque ¿quién se va a fijar en el neutro aditivo? ¿No? Es como cuando factorizamos o queremos sacar el TCP, que le agregamos 1 a los dos lados. Le agregas y le quitas, ¿verdad? Lo necesitas. En cierta manera es como para poder introducir el contrario de algo, ¿no? Como para eso lo necesitamos. Y eso es lo que nos dice la propiedad S5. O sea, es una propiedad abstracta, pero se necesita, ¿no? Entonces, la propiedad número 5 dice, para todo número complejo, ¿sí? Para todo número complejo, existe un inverso de ese número complejo, que le antepones un signo menos, tal que z más menos z, pues estás en el neutro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, como que el número necesitas para ir y regresar. Cuando haces un paso algebraico, necesitas el contrario para poder llegar a la posición inicial. El cero, pues, es como el origen de algo. El neutro, el punto muerto, ¿no? El punto de partida, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces se le conoce como el inverso aditivo. Vamos a llamarlo así, inverso aditivo. Inverso aditivo. Uh-huh. No todas las estructuras algebraicas tienen el inverso aditivo. Por ejemplo, los números naturales no tienen inverso aditivo. Ajá. ¿Se dan cuenta? Los números, el número 3, no, el inverso sería el menos 3, pero no pertenece a los números naturales, ¿no? ¿Sí? Es como en la vida, ¿no? A veces haces cosas que ya no tienen ningún regreso, ya no tienen ningún retorno, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lo que pasó, pasó. No hay inverso, no hay retroceso. Pero aquí sí se nos permite regresar. Es bondadosa aquí los números complejos, los números enteros, los números reales. Si yo avanzo un paso hacia adelante, tengo un paso de regreso para volver al punto de donde partí. ¿Sí? Tiene una inversa, ¿no? Esto también tiene que ver con las funciones inversas, ¿no? Hay una manera de regresar, ¿no? Como que este es el origen de tener funciones inversas, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería ese inverso? Pues si yo tengo aquí que z es igual a más bi, pues entonces el inverso sería a menos z sería menos a y menos b por i, ¿sí? Menos a es igual a menos b por i. ¿Por qué? Porque con estos dos números yo puedo sumar, ¿no? A más bi. Z. ¿Puede bajar su cámara tantito? Sí, claro. Z es igual a z más menos z, pues sería a más bi más menos a menos bi. Y esto nos da a
más menos A más B más menos B por I. Pues si este es el cero, ¿no? Cero complejo, ¿no? ¿Sí? El cero complejo. Entonces, los números complejos tienen 5 propiedades con la suma, ¿no? Una, la propiedad 1, que es la propiedad de la cerradura. Si yo tengo dos números complejos, vuelvo a tener un número, la suma es un número complejo. Tengo la propiedad conmutativa, ¿sí? La propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Es la regla del paralelogramo, ¿no? No importa el orden en que coloques la suma, ajá. Es decir, la propiedad conmutativa, pues, ¿qué te dice? O sea, como que esas son las reglas del juego, pues. Yo tengo dos números complejos, Z1 y Z2. Ajá. Y para alcanzar la suma, yo al Z1 le agrego Z2, o bien llego a esta suma, y también podría yo al Z2 agregarle al Z1, y luego llego al mismo punto, ¿no? Eso dice, el orden de los sumandos no altera la suma, ¿no? ¿Sí? Y la propiedad asociativa dice, bueno, pues si tienes tres números, no importa cómo hagas esa suma, ¿verdad? Si tienes tres números, por ejemplo, tienes aquí pues un intermedio. Aquí está el intermedio. El Z3, lo que vimos hace un momento, ¿no? Pues yo puedo al primero, al Z1, le agrego este elemento. Ya tengo el Z1 más Z2 aquí. Z1 más Z2. Ya que, y luego le agrego el Z3. Pero esto aquí equivale a agregarle el Z3 a la suma. Pues que yo aquí me ponga este vectorcito aquí y los 1, ¿verdad? O bien, ajá, aquí los 1, el Z1 más Z2, que sería es una cosa así, ¿no? Ajá. Para que la suma sea esto, ¿no? Lo que hicimos hace un momento. O bien al Z2, que sería, aquí está, dijimos Z2, ¿no? Aquí lo pusimos en orden distinto. Z1 más Z2. Y al Z2, si le sumo Z3, pues ¿qué me daría aquí esta parte? Apenas vería. Y finalmente ahí sería el Z1 más Z2 más Z3. Pero a ese mismo le agrego el Z1 y voy a volver a caer acá en este punto. Aquí le voy a agregar Z1. Bueno, eso fue lo que explicamos en la parte pasada. Pero ya estas propiedades que tenemos aquí, la del neutro aditivo dice, bueno, yo para cualquier vector que tome, para cualquier vector que tome, para cualquier número complejo, si yo tengo aquí Z, entonces el menos Z es el que viene en sentido contrario, ¿no? Este sería menos Z. El que viene de aquí hacia acá. Y llego al punto de partida, ¿no? Que sería el origen. Si tengo Z, yo me regreso al origen, al punto inicial, con menos Z, ¿no? Desde luego que en física, pues esto significaría que para equilibrar dos fuerzas necesitas esta contraria, ¿verdad?
Ajá, menos Z1, ¿no? Para alcanzar el equilibrio, ¿no? Aquí, en ese punto. Ese sería un punto, el punto de reposo, pues el cero es la suma de dos fuerzas contrarias, no importa la magnitud ni la dirección, pero que sean contrarias, ¿no? De sentidos opuestos. Ajá. Bueno, estas son las 5 propiedades de la suma. Hablamos solamente de la suma. ¿Qué nos falta hablar? De la multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo se multiplican dos números complejos? Ajá. Multiplicación de dos números complejos. Vamos a ver. Bueno, vamos a aprovechar para introducir un concepto que es el de número... Ah, ya le borré aquí. ¿Ya lo habían copiado o no? Perdón. Ya. ¿Sí? Vamos a ver. No sé por qué le borré. Vamos a ver el conjugado de ¿a qué se refiere con el conjugado de un número complejo? ¿Sí? El conjugado de un número complejo. ¿Sí? Conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo. Un número complejo. Fíjense que si Z es un número complejo, su conjugado se define como su conjugado, aquí se le pone una barrita encima, ¿no? Así. Se define como así, Z y una barra arriba, como A menos que menos B por I. Ese es el conjugado de Z. Eso significa que si tenemos en el plano complejo, ¿sí? En el plano complejo, si nosotros tenemos aquí un número complejo Z, que sería este, ¿sí? Si tenemos ese número complejo Z, entonces aquí tendríamos A y B, ¿sí? A y B. Entonces este se llama, ¿y qué está pasando aquí? Pues que a la A, al número A, lo estamos dejando fijo, y al que le estamos cambiando el signo es a la B, entonces nos quedaría por aquí, ¿verdad? Entonces este sería Z conjugado, A menos B por I, ¿correcto? Es decir, es la reflexión del número con respecto al eje real. Aquí Z, aquí la parte imaginaria y aquí la parte real, ¿no? Entonces, todos los números complejos que se encuentran en el semiplano superior tienen como conjugado al semiplano inferior, ¿sí? ¿Puede El bajar conjugado, la ¿sí? cámara? El conjugado de Z es Z con la barra de esta forma. Y entonces hay una propiedad aquí interesante. Nos dice que si que un número complejo es completamente real, vamos a llamarle teorema a esta afirmación. Z es real, es un número real, sí, y solo sí. Vamos a poner. Z es igual a su conjugado. O sea, la única manera para que un número sea real es que sea igual a su conjugado.
Esa es la única manera para que un número complejo sea real, puramente real, ¿no? Que coincida con su conjugado. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? Porque miren, si z es un número real, quiere decir que su parte imaginaria es 0, ¿no? ¿Sí? Si z es un número real, su parte imaginaria es 0. Entonces, pero si, y por otra parte, si z coincide con su parte, con su conjugado, lo que tendríamos es lo siguiente. Vámonos hacia este lado, ya copiaron esta parte. Copiamos esta parte. Entonces, vamos a tener aquí ¿sí? Vamos a tener aquí que si z es a más bi y el conjugado es a menos bi, entonces z igual a su conjugado significaría que a más bi es igual a menos bi. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues que la A es cierto que la A es la misma A, pero para que sean iguales necesitaríamos que la B sea igual a menos B. Pero esta es la cuestión. Para que B sea igual a menos B, pasando la segunda B a la primera, necesitaríamos que B más B es 0, ¿no? ¿Puede bajar su cámara, por favor, profesor? Profesor, ¿puede bajar su cámara, por favor? Gracias. ¿O no me escucha? O algo pasa. Algo que es importante aquí es que en la suma, si z es un número complejo, entonces el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. ¿Vale? El conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Esa es importante, esa propiedad. También podemos definir la resta. Definición de resta de números complejos. Creo que este ya dio lo que tuvo que dar. Definición de resta de números complejos. ¿Cómo definimos la resta de números complejos? La resta de números complejos la definimos como la Z2 sí, Z1 y Z2 son los números complejos. Entonces Z2 menos Z1 se define como una suma. ¿Cuál suma? Como Z2 más menos Z1, ¿no? O sea, en realidad la suma algebraica, la resta es una suma algebraica de dos números. El Z2 con el conjugado de Z1, ¿verdad? Así se define, ¿no? Entonces también
también tenemos que la resta, el conjugado de una resta, es la resta de los conjugados. ¿Puede bajar su cámara, por favor? Esta es otra propiedad. La resta de una, el Profesor. conjugado de una resta Ya. es la resta de los conjugados. ¿Vale? Profesor. Bueno, entonces ahora vamos a ver la multiplicación de esta, y entonces esta operación que vamos a ver es una operación, una de las más importantes, que sería, Profe, sí, la multiplicación de números complejos. Profesor. profesor, Multiplicación de números complejos. auxilio. También vamos a ver que tienen 5 propiedades, ¿no? Ay, no, no puede ser. Y la grabación. Multiplicación. Profesor, no nos escucha o qué onda. Multiplicación de números complejos. Profesor Aguirre. No, pues no. Hello, profe. Complejos. Maestro, Ni siquiera lee el chat ni nada. Bueno, si Z1 y Z2 ahorita que voltee le hacemos señales. son números complejos, pues Z1 es igual a A1 más B1 por I. Y Z2 es igual a 2 más B2 por I. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Pues aquí vamos a tomar en cuenta que I cuadrada es menos 1. Y vamos a multiplicar como se multiplica un binomio, ¿no? Z1 por Z2 es igual a A1 más B1 por I. Y A2 más B2 por I. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que A1 por A2 más A1 por B2 por I más B1 más A2 por B1 Profesor, por I. que hay tu cámara. Y aquí viene la o situación, algo. ¿no? Lea Al el multiplicar chat. estos dos términos cruzados, tendríamos B1, B2 por I al cuadrado. Pero I al cuadrado es menos 1. Entonces, aquí tendríamos A1, A2 menos B1, B2 más A1, B2 más A2 por B1 por I. Entonces, aquí nos quedamos. El producto de dos números complejos se define así, ¿no? Como A1, A2 menos B1, B2 más A1, B2 más A2 por B1, ¿no? Así se define como un producto así. Entonces, algo interesante con esta propiedad es que simplemente multiplicando de esta manera, respetando que el cuadrado de b es menos 1, pues llegamos a la conclusión de que Z2, Z1 y Z2, el resultado de multiplicar nos queda de esta manera, ¿no? En la primera entrada, A1B1, A2B2. ¿Sí? Es decir, aquí vienen como que los términos de la primera, de las partes reales, el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias. Y aquí en los términos cruzados, ¿verdad? Nos queda la parte imaginaria, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que cuando decimos términos cruzados, pues nos referimos a estos, ¿no? A esta parte y a esta parte. A esto, ¿no? Esto. Y luego los que van así, ¿no? A1, A2, menos B1, B2. Ajá. Y los términos
¿Qué nos daría esta parte? A1, A2. ¿Sí? Y los que contienen la I, pues sería B1 con A2 y A1 con B2, A1 con B2 y A1 con B2 y B1 con B2 nos darían la parte imaginaria. Profesor, ya Y no así se define el producto profesor. de dos números complejos. Bueno, mañana vamos a hacer algunos ejercicios con productos de números complejos y vamos a ver que tienen 5 propiedades: la cerradura, la conmutatividad, la asociatividad, existe un neutro aditivo que va a ser el 1, un neutro multiplicativo que es el 1, y cada número complejo va a tener su inverso. Vamos a ver primero esas propiedades algebraicas y después, para dar una interpretación de la multiplicación, vamos a ver que la multiplicación de números complejos en realidad es una rotación. ¿Sí? Entonces, para ver eso con más claridad, vamos a ver la forma polar de un número complejo. Eso lo vamos a hacer mañana en la primera hora, y en la segunda hora vamos a sacar raíces de números complejos. Y ahí creo que eso va a ser todo de números complejos. Y después vamos a regresar a los sistemas de ecuaciones, ¿ok? De ecuaciones diferenciales, ¿no? Esto, digamos que es como que una parte que le faltó al curso de precálculo, ¿ok? Nos vemos, muchas gracias, cuídense. No se escucha. Profe. Ok. ¿Nos escucha? Profe, ¿ya nos escucha o no? Ay, no puede ser. Profe. No se escuchó, se dejó de escuchar. No, ¿Ya nos oye? no, pues no tiene las audífonos. Ay, Bueno, nos vemos. Espérese. No puede ser. No, a ver. No, tranquilo. Ay, no. Ok. No, espérame. Vamos a ver aquí. ¿Ya nos oye? Ahora. Hola. Ok. Ay. Hola, ¿se escucha? ¿Ya nos oye? Ya los escucho. Sí. Bueno, no copiamos nada, profesor, porque se fue como de rayo y usted no nos escuchaba y... Puede ser.
Bueno, ¿a partir de dónde no me escucharon? Para repetirlo mañana. Desde conmutativas. Nah, no es cierto. ¿Desde qué No. clase? ¿Perdón? Desde conmutativas. Desde conmutativas, es que aquí se me... Ah, no es cierto. No, atrásito a un lado. ¿Aquí? A un lado a la derecha. No, Derecha. ¿Desde por aquí? A la derecha. Desde antes de definición de resta de números complejos, me parece. exactamente. Ah, desde aquí. Ok, bueno. Bueno, perdón. Va a estar fatal la grabación, pero bueno, mañana vamos a arrancar de esta parte Sí, por favor. y luego vamos a hablar de la multiplicación. ¿Está bien? Sí. Vamos a hablar de la multiplicación. ¿Así se escucha sin audífonos? ¿Se puede escuchar bien? Sí, se escucha bien. Sí. Tal vez no usar audífonos mañana. Bueno, les agradezco por hoy. Nos vemos mañana. Cuídense. Entonces, Y mañana podemos... Gracias, profe. Cuídese. Por favor. claro, mañana vamos a ver la multiplicación, la forma polar y en la segunda hora vamos a hacer raíces de números complejos. Ok. Y como les decía, el miércoles vamos a regresar a sistemas de ecuaciones, motivándolo con unos tanques interconectados, ¿ok? Bueno, pues cuídense y nos vemos mañana. Muchas gracias por hoy. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen día.